Continuamos con esta edición especial de la tarde de Radio Universidad en el marco de la jornada La Universidad no se apaga, y hoy te contábamos que entre las actividades que se van a estar desarrollando aquí en el campus Unicen en Olavarría, se va a estar dictando la clase abierta ¿Por qué Milei quiere desmantelar la universidad pública y cómo resistirlo?, que va a estar a cargo de José Castillo, economista, profesor de la UBA, también profesor de Economía Política aquí en la facultad, y que nos está visitando aquí en los estudios de Radio Universidad. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, José. Bueno, nos viene buenísimo el tema de la charla que vas a dictar, para poder charlar un poco, a ver, de qué hablamos cuando hablamos de ajuste y cuáles son las particularidades del ajuste que está implementando el gobierno nacional en la universidad pública y en todo el sistema científico. Sí, a ver, comencemos diciendo que hay una continuidad de un ajuste que en realidad viene de muchísimos años y hasta podríamos decir ya es histórico, ¿no? O sea, que la universidad y el sistema de ciencia y técnica han sido una variable de ajuste de todos los gobiernos, con el objetivo de alinearse a garantizar los pagos de deuda, la fuga de capitales y en definitiva un régimen de acumulación al servicio de los más poderosos. Eso no es novedoso. O sea, los que tenemos muchos años en el trabajo universitario hemos pasado conflictos, huelgas, de todo, ¿no? Y los salarios nunca fueron brillantes. Los fondos de la investigación, para investigación nunca alcanzaron. Ahora hay algo cualitativo, sin embargo. O sea, este momento es distinto, por eso decimos estamos en una lucha, digamos, terminal. Esto es como, digamos, para la universidad pública y para el sistema de investigación en la Argentina es debido a muerte. Primero, es un ajuste infinitamente más duro que cualquiera que nosotros querramos mirar. No tenemos serie histórica, ¿no? O sea, no hay, tomá el número que quieras, el periodo que quieras, digamos, hasta si querés la dictadura o la hiperinflación en que se había diluido todo por la caída de la moneda, o el 2001, podemos tomar 3 momentos. Y estamos peor que en esos momentos, en todo, ¿no? En salarios, en fondos para los proyectos, en salarios docentes, en salarios de investigadores, en masa presupuestaria, en infraestructura, en lo que quieras. ¿Y cómo influyó el hecho de que no hubiera, previamente a la asunción de Milei, una ley, un presupuesto universitario reglamentado por ley? Era más bien acuerdos entre el CIN y el gobierno nacional, pero que de igual manera las universidades podían continuar funcionando, y obviamente sí había, en lo que tiene que ver con los salarios, paritarias. ¿Cómo influyó el hecho de que Milei asumiera y no hubiera ningún marco legal para el presupuesto universitario? No, bueno, eso mal, digamos. Yo quiero que discutamos Milei, ¿no? En particular, pero bueno, pero digamos 2 palabritas para atrás. La historia para atrás, ¿cómo es? Habíamos tenido un piso muy, muy crítico en la crisis del 2001 y después, producto de unas luchas muy fuertes que se dieron en el año 2005-2006, ahí se recompuso mucho, ¿no? Ahí se recompuso. A partir de ese momento... Claro, es un contraste, claro, con ese periodo también. Claro, después empezamos a caernos de a poquito, ¿no? O sea, siempre quedábamos un poquito abajo de la inflación, un poquito abajo de la inflación, un poquito abajo de la inflación, nos caímos un poco, pegamos un salto un poquito más cualitativo hacia abajo con el macrismo, no se recompuso nada en el periodo Alberto Fernández y veníamos baqueteados, ¿no? O sea, no sobraba nada. Ahora, sobre eso vino la motosierra. O sea, recordemos, nosotros al comienzo del 2024, primer cuatrimestre del 2024, marzo-abril, estábamos diciendo que no podían funcionar las universidades. O sea, el presupuesto de ese año ya no daba. Y ahí hubo una gigantesca movilización, se dio la primera marcha federal, y ahí el gobierno cedió. Pero ahí también, o sea, yo tengo que hacer una crítica al CIN y a los rectores, porque los rectores, ¿qué hicieron? Fueron a la primera negociación, arreglaron los fondos que tenían que ver con lo de infraestructura, no lo de salarios. Con eso lograron mantenerlo, como decíamos nosotros decíamos pagar la luz.
En realidad era pagar los hospitales, no había muchas cosas más. Pero lo mínimo para funcionar en el 2024 y nada más. Y dejaron, y más o menos congelaron todo a una discusión de mediano plazo, sin entender que este gobierno iba, y vamos a ir a este punto, con todo, iba muy a fondo, iba estructuralmente, sí, iba a la destrucción de la universidad. Lo había anticipado durante, ¿no?, la campaña electoral, claro, también con este conocido, bueno. Y después, no las negociaciones del CIN, sino la lucha que se dio de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, no docentes, distintas luchas, las otras marchas federales, decantaron en la ley de financiamiento, que, ojo, porque hoy en día estamos diciendo la ley de financiamiento no es para tanto. Lo que pasa es que, claro, que frente al desastre ya se transforma en el salvavidas que sí o sí tenemos que tener. Y después viene el escándalo de una ley de financiamiento que se votó 5 veces. Y hay 2 fallos judiciales, uno de primera instancia y uno de segunda instancia, y el gobierno, como si la ley no le... Claro, sí, nada, esa era otra de las cuestiones que queríamos charlar con vos. ¿Cómo influye que haya ahora sí una ley de financiamiento, pero que aún así el gobierno no quiera implementarla? Bueno, entramos en un terreno de características políticas. El gobierno la tiene que implementar. Ya vamos camino 170, yo venía contando los días, creo que es 176, o sea, vamos a medio año. O sea, el gobierno tiene que actualizarnos los salarios promedio arriba del 50%, pero además, ojo, nos tiene que dar para atrás todo lo que nos debe. O sea, acá le está generando una deuda, ¿no? Eso hablamos de la masa salarial, que es lo más urgente porque se está desgranando. O sea, hay 10.000 docentes menos, 10.000, ¿no? O sea, y entonces vamos un poquito a la cuestión, porque esto es para pagar la deuda, para la motosierra y el ajuste en general, como lo es todos los otros ajustes que hace este gobierno, y ahí podemos incluir salud, discapacidad. ¿Es solo para, ¿no?, pagar la deuda, claro, o hay otras intenciones? Yo creo que decíamos al comienzo. Claro, yo creo que hay otra cosa que es mucho más profunda, que es entender para qué es la universidad, ¿no? O sea, la universidad, la educación superior, es un espacio que hace a la posibilidad de ejercer la soberanía del país. O sea, si vos no tenés ciencia, si no tenés docencia, si no tenés cuadros de dirección. Entonces en la universidad se forman los cuadros de dirección de las próximas generaciones, de todo. Políticos, empresarios, sindicales, profesionales independientes. Y la universidad pública argentina tiene una característica que a un sector de la clase dirigente nunca le gustó, y obviamente a esta banda así de forajidos de ultraderecha menos, que es una universidad de excelencia, porque acá se ha llenado, la Argentina se llenó de universidades privadas que hacen propaganda por todos lados y que muestran hermosas, yo digo son hoteles, ¿no? Por las visitas te muestran todo lo que tienen en términos de infraestructura edilicia, pero después vas a cualquier lugar del mundo, cualquier tabla de posición del mundo de universidades, te coloca las universidades públicas por arriba de las privadas. Y lo segundo, que tiene pensamiento crítico. Entonces, sale un abogado de la universidad pública y existe una posibilidad de que sea un abogado que defiende a los trabajadores, es un abogado laboralista, que sea un abogado de derechos humanos, sale un médico y es un médico comprometido con la salud pública. Entonces, eso es lo que quieren reventar. Eso es lo que quieren reventar. Yo digo, se les cae la baba por reventar la universidad pública y darle manija a las universidades privadas, ¿no? Que claramente tienen 50 años de existencia, y a este gobierno que le gusta tanto hablar de la competitividad, las competitivas, entre comillas, universidades privadas nunca le pudieron ganar a las universidades públicas, así de financiadas como estuvieron y golpeadas como estuvieron en este último medio siglo. Exacto, ¿no? Podemos pensar que podría ser muy difícil, aún intentando hacer un vaciamiento del sistema universitario, terminar, con la calidad que tienen las universidades públicas y también con las posibilidades de resistencia que tiene el sistema universitario, por todo esto que contabas anteriormente, de distintas experiencias de lucha, de resistencia. ¿Cuáles son hoy esas posibilidades
frente, bueno, a este ajuste que ya lleva más de 3 años, el deterioro, y bueno, la ley que el gobierno parece que no va a cumplir. Es que estamos llegando a un límite, y esto es lo que tenemos que entender, y tenemos que entender la responsabilidad que toda la comunidad universitaria tiene en este momento. Porque ¿puede el gobierno destruir la universidad pública, el sistema de ciencia y técnica, hacerlo desaparecer? Y tenemos que ser claros y responsables. Sí puede. Sí, en este momento sí se puede. Sí puede hacerlo. Sí, o sea, estamos llegando al límite donde los docentes universitarios, hemos dicho, los docentes universitarios, al no poder sobrevivir, pero obviamente tener un título universitario, se van a otro lado. Se van a otro lado. ¿Por qué? Se van al sistema privado, se van a la universidad privada. La universidad privada ha capturado mucho docente de la universidad pública. Se van al sector privado o directamente fuga de cerebros al exterior. Exacto. O sea, eso también está pasando. A los terciarios, a lo que es provincia, que está un poco mejor. Claro, en vos fíjate, salariales. te voy a contar algo de Buenos Aires, ¿no? Provincia ser de Buenos Aires. De la UBA y de la ciudad de Buenos Aires, ser profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, el colegio, digamos, de la Universidad de Buenos Aires, que es un colegio histórico, tiene siglos, era un prestigio absoluto, digamos, entrar ahí era recontra difícil, nunca había lugar. Ahora, las personas a cargo del Buenos Aires, los directivos, dicen, no puedo cubrir horas, tengo horas sin cubrir, en el Nacional de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estás cobrando menos incluso que lo que cobra un profesor de media del sistema de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si llegase a ese terreno, ni hablemos en el sistema científico-técnico, cómo se está deteriorando, se están desarmando los equipos. Entonces, ¿estamos en ese punto? Sí, estamos en ese punto. Ojo, yo creo que estamos en ese lugar y hay un gobierno que está dispuesto a avanzar hasta el nivel de la destrucción. ¿Qué es el nivel de la destrucción? No es el cierre necesariamente de las universidades, es romper lo que nosotros hemos conseguido en 120 años. O sea, la autonomía universitaria, la universidad enseña, tiene programas, tiene contenidos, tiene libertad de cátedra de acuerdo a lo que decide su propia comunidad universitaria y no un burócrata del Ministerio de Educación o el dueño de una empresa privada que sponsoría, ¿no? Esto es autonomía universitaria, reforma del 18. El cogobierno, o sea, la comunidad se autoadministra. La gratuidad, conseguida unos años después, en la década del 40, o sea, la búsqueda, ya tenemos en este momento los posgrados arancelados, eso es producto del ajuste anterior. Ahora, esto van por que efectivamente la universidad como lugar de ascenso social también desaparezca, ¿no? O sea que en esta sociedad ajustada, la gente no puede acceder a la universidad pública, que hoy puede acceder porque es gratuita. Obviamente le sacás la gratuidad, le sacás el sistema de becas, liquidás sí, también eso, está en crisis, ¿no? El sistema de bienestar, claro, que tiene el ingreso, digo, para entender qué es la universidad argentina, miremos dos países que tenemos al lado. Chile. En Chile, hacer una carrera de grado de las que conocemos nosotros, sale un departamento. O sea, la persona o tiene plata para pagar el equivalente a un departamento, que eso es lo que sale en los créditos universitarios, o tiene que conseguir un préstamo y se recibió y debe un departamento. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Brasil, donde la universidad es gratuita. Sin embargo, tiene un sistema de ingreso terrorífico, que es el vestibular, donde, o sea, vos tenés que venir de un colegio de élite para rendir y aprobar, y encima una tabla de posiciones donde vos vivís en San Pablo y si no sos de élite, si capaz que conseguís una beca o que conseguís una entrada en Belén, tenés que te mudar a otra ciudad. O sea, eso no sucede en la Universidad Argentina. La Universidad Argentina es de excelencia, es gratis, tiene una cantidad de cosas que claramente la distinguen en la región. Sobre eso se va. Y además, obvio, es una universidad que a lo largo de su historia
ha tenido un entramado con la realidad política, es una universidad que ha formado cuadros políticos, ¿no? O sea, esto también está en discusión, ¿no? Pensemos, nosotros estamos, yo siempre digo, yo soy economista y durante muchos años estuve acostumbrado a discutir con economistas de otras tendencias, inclusive economistas totalmente disímiles a mí, por ejemplo, no sé, Domingo Cavallo, por poner un ejemplo más. Ahora, ¿quién era Domingo Cavallo? Domingo Cavallo era un hombre recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, que de ahí, desde ese lugar, de su lugar de formación de excelencia en la Universidad de Córdoba, era doctor de Harvard, reconocido, digamos. Esos eran los economistas con los cuales nosotros discutíamos. Y ahora estamos discutiendo con una persona analfabeta, que estudió en la Universidad de Belgrano, que no sabe absolutamente nada, que dice cualquier locura y que está rodeado por un grupo de personas que de economía no saben nada y su máxima formación es ser timbero de una mesa de dinero. Ese es el ministerio. Ese es el Ministerio de Economía de hoy. Bien. ¿No? Entonces esta es la, digamos, este acá. es el escenario y bueno, ¿cuáles son las posibilidades entonces que tenemos desde la comunidad universitaria para resistir, para seguir encontrando nuevas estrategias en este escenario con la ley, que seguir defendiéndola? Hay otro proyecto de ley que el gobierno está impulsando también. Que es terrible, ¿no? Y ahí de nuevo volvemos el rol. Es un laberinto. Y el terrible rol del CIM, porque ahí ya sabemos que hay rectores que están jugando para ese nuevo proyecto también, ¿no? Mira, acá no hay mucha vuelta. Yo creo que el gobierno... Lo que sí es importantísimo, lo que decís, de comprender el escenario. Primero y de principal, comprender frente a lo que estamos. Porque quizás se compara con otras épocas, que no se encuentra comparación. Entonces también hay que empezar a construir la imagen de lo que tenemos enfrente. Hay que visibilizarlo, porque yo no sé si el conjunto, sobre todo los estudiantes, comprenden el punto en el que estamos. Y saben que hay una crisis. Ahora, ¿entienden que lo que está en juego es que no puedan terminar una carrera? Sí, de hecho a mi generación le pasa que atravesamos esto del 2006 y que era terrible. Había cursadas que decíamos, bueno, volvamos a anotarnos el año que viene porque perdimos la cursada básicamente. Claro, pero todos sabíamos que íbamos a salir para adelante. en meses la situación fue cambiando y se fue acomodando. Pero esto ahora no sabemos qué pasa. Es agota, digamos. Tomamos acá, yo charlaba con la gente de mi cátedra, digamos, a ver, no es... Hay un paro, bueno, y entonces reacomodamos, como cualquiera sabe cómo se hace, se reacomoda, se da un tema menos, otro tema pasa para acá. Ahora, cuando vos le tenés que decir a los estudiantes, mira, hay un caos, y lo único que te puedo decir es que de acá para adelante va a ser peor. Entonces, vamos a lo que hay que hacer. Tenemos que tener en claro algo, primero y principal, el diagnóstico. El gobierno no le preocupa que la universidad esté cerrada. Bueno, podemos poner un candado, no le preocupa. Por las características de la universidad, ni siquiera es el sistema educativo primario o secundario, donde hacen paro a los docentes y por lo menos le generan un problema a la familia que tienen los chicos ahí. Entonces, nosotros tenemos que visibilizarlo hacia afuera. De ahí que muchos pensemos que obviamente las visibilizaciones internas son importantes para que todo el mundo tome conciencia, los paros, pero tenemos que ir a nuevas marchas de las que hicimos en el último periodo, ¿no? O sea, marchas y que gigantes, también estuvieron articuladas con otros sectores de la sociedad, con los jubilados. Ni siquiera es que podemos decir, no, tenemos un reclamo sectorizado, no, realmente se articuló con toda la sociedad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que queda seguir pensando para poder seguir resistiendo? Bien. Porque ahí está el punto, porque esto me lo han dicho, bueno, pero nosotros hicimos marcha de 2 millones de personas. Primero, no es cierto que no conseguimos nada, ¿no? Digamos, porque se consiguió aquel presupuesto del 2024. Pero no, y después, el gobierno no va a votar. Y después salió la ley universitaria, que ojo, la ley de financiamiento, que ojo, que muchos de los que votaron la ley votaron en contra, votaron otras cosas en contra. Votaron la reforma laboral, que también tiene impacto en todo. O sea, es como medio contradictorio. Por eso tuvo efecto. Ahora, nosotros sabemos que tenemos que generar cosas multitudinarias y nacionales que se articulen con lo que vemos que es un clima de bronca social, que se articule con otras cosas que están pasando. El año pasado era discapacidad, hoy es FATE, es el PAMI, o sea, con el resto
digamos, tenemos que partir de una base. Esta es una disputa política, esencialmente política, de un gobierno que tenemos que caracterizarlo. Este no es un gobierno del ajuste, simplemente. Este es un gobierno que integra una ola mundial de la ultraderecha que no cede, no es un gobierno que, digamos, para que lo entendamos, nosotros hemos tenido gobiernos reaccionarios en nuestra historia. Sí, que tiene como ciertos momentos de consenso y dice, bueno, voy a ir hasta acá. Pero no. Sabe retroceder. Este gobierno es un gobierno que reprime y televisa la represión. Y parte de su política, o sea, echa gente y festeja que le echó. No es, la escondo, digo, no, en realidad no pasó, porque otros gobiernos hacían el ajuste y trataban de esconder las consecuencias del ajuste. Este gobierno la muestra y juega a mostrar internacionalmente, mirá qué poderoso que soy, que la puedo hacer. Es la misma retórica que hace Trump, digo, ¿no? Porque es el mismo esquema, es justamente, y a ver, es una internacional mundial de la ultraderecha en concreto, están las reuniones de la CEPAC, es un gobierno que va a España y se reúne con los franquistas de Vox, digo, no hay, digamos, no hay matices. No hay matiz, o sea, es integra. Entonces, esta es una pelea política donde lo que tenemos que tener en claro es que esto no se gana porque el ministro de Economía lo va a ceder, no, esto se gana con la derrota, en el sentido más pleno del término, de un gobierno. Y esto implica entonces una articulación. Nosotros tenemos que ser parte de una articulación más general contra el gobierno de Milei. Después, como siempre decimos, esta es la Argentina, ¿no? ¿Cómo termina eso? No lo sabemos, ¿no? Esto termina con un Milei derrotado electoralmente, no sé cómo fue Menem en el 99, o con un Milei volando en un helicóptero como el 2000. Eso no lo sabemos y tampoco nos corresponde a nosotros hacer futurología sobre esas cosas, ¿no? O sea, el desenlace no lo vamos a definir nosotros, no depende de nosotros, pero nosotros tenemos que tener en claro que esto no es que hay un ministro de Educación malo. Otra vez se lo había, bueno, que se vaya el ministro, bueno, y viene otro, que entonces para hacerse el bueno te da 2 pesos. No va a pasar eso. O sea, no va a pasar que el gobierno va a aparecer mañana y va a decir, bueno, aquí está la plata, tómenla ustedes. Eso no va a suceder. Nosotros tenemos que tener en claro que entonces, esto es, si somos parte de la aceleración de una lucha social, una lucha política y social, en la cual seremos parte, junto con otros sectores, y, ojo, porque cuidado, ¿no? Y después que termine esto, vamos a tener que discutir con los que vengan, que no nos vengan a decir, bueno, sí, está bien, pero ¿qué querés? Yo tengo la herencia de esto, ahora tengo que resolver tantas cosas que a vos no te puedo dar la plata de entrada, ¿no? Claro, bueno, un desenlace más complejo en pero el plano social y político. Claro, pero tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber lo mínimo que ahora necesitamos, claramente, es el destrabe de esta situación. Y el destrabe de esta situación, digamos, yo lo veo más para el lado de una radicalización que yo no veo. Sería totalmente irresponsable si te dijera, mirá, en este momento nosotros de acá a 15 días, si hacemos una marcha grande, entonces el gobierno se aviene a hacerle caso del gobierno nacional. No va a pasar eso. Bueno, José, muchísimas gracias por esta charla, este momento que te has tomado para visitarnos en Radio Universidad. Y bueno, queda mucho más para decir seguramente. Y está el espacio también de la charla hoy a las 20 horas. Tenemos ahora aquí en el aula 2 de la Facultad de Ciencias Sociales. El aula 2, yo no me acuerdo los números. El aula 2. Muy bien. Nosotros continuamos con esta transmisión especial. Ya continúa otro bloque y también vamos a tener más testimonios de los científicos y científicas que forman parte de la comunidad UNICEN.